¿Por qué decimos interacciones no covalentes? Porque la mayoría de los fármacos se unen de manera no covalente al target, a los receptores, a las enzimas, etc. Pero también hay fármacos que se unen de forma covalente. Voy a maximizar esto. Un ejemplo clásico de un fármaco que se une de forma covalente a su diana es el omeprazol y todos sus congéneres, que son fármacos antiulcerosos potentes. Y por eso son potentes, porque bloquean covalentemente con un enlace químico a la bomba de protones. Pero en esta imagen referencial, ¿qué creen ustedes? Eso que estamos viendo ahí, que es un heterociclo, benzimidazol, es el nombre de este heterociclo, dentro de la cavidad de un target, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Covalente o no covalente? Es más bien no covalente, porque está como flotando dentro de la cavidad. Ahora, no es que los fármacos flotan, sino que hay un contacto de superficies. Y eso es lo que nosotros queremos maximizar, que las interacciones, que el contacto de la superficie del fármaco con la cavidad del target donde se va a unir sea una interacción atractiva y no repulsiva. Y ahí, si ustedes se fijan, alrededor del fármaco se ven los nombres de los distintos residuos. Por ejemplo, aquí donde dice pro, es un residuo de prolina. Glu, bueno, aquí se ve el residuo glutamato. Claro, el residuo del aminoácido. El resto está en la cadena peptídica, formando enlaces peptídicos. Pero el residuo, glu, glutamato, un ácido carboxílico. Leu, leucina, una cadena lipofílica. Entonces, ahí cabe preguntarse, ¿qué interacción hace el fármaco con el entorno de una proteína? ¿Ya? Hacia allá vamos y vamos a tratar de ir de la manera más gradual posible. Primero, entendiendo que las moléculas interactúan a una escala de distancias que se escapa de nuestra percepción común, es una escala muy pequeña. Primero, tengamos como referencia acá la longitud del enlace carbono-hidrógeno, uno de los enlaces más comunes. Todos los fármacos tienen carbono-hidrógeno. Carbono-hidrógeno es, salvo raras excepciones, un enlace de tipo covalente apolar. Y su longitud es de 1.07 angstrom. Entonces eso que ustedes ven ahí con ese símbolo raro, eso se llama unidad de medida angstrom. Y eso es igual, tienen que saberlo, a un angstrom es igual, se le coloca ahí como un cerito arriba, un angstrom es igual a 10 elevado a menos 10 metros. O lo que es lo mismo, que se ocupa bastante, 10 elevado a menos 8 centímetros. Van a tener que retener algunos valores de longitudes, insisto, ya este es un curso específico, nadie va a decir más o menos está como cerca, no, tienen que dar un valor. Entonces, cuando decimos 10 elevado a menos 8 centímetros, ¿eso cuánto sería? Eso sería la 100 millonésima parte de un centímetro. Es tomar un centímetro, dividirlo en 100 millones de partes, y eso sería la longitud de un enlace carbono-hidrógeno. Por lo tanto, cualquier cosa que esté a esa distancia, uno dice, lo más probable es que eso está interactuando covalentemente. ¿Entiendes? O sea, cuando dos átomos están así de cerca, están enlazados. Y aquí hay otras distancias, porque no todos los átomos son tan pequeños como el hidrógeno. Por ejemplo, carbono-carbono, como los carbonos son ya más grandes, 1.54 angstrom. Primer valor, muy importante. Vean ahora, enlace doble. ¿Qué pasó con la longitud? 1.34. Se contrae, ¿no es cierto? Es menor. Carbono-carbono, enlace triple. Entonces aquí tengo simple, doble, triple. Se contrae más, 1.20. Entonces los enlaces múltiples hacen que los átomos estén más cerca. Se contrae, entonces la distancia es menor. ¿La distancia de qué? Del núcleo de un átomo a otro núcleo. O sea, si ustedes vieran esto, los átomos cómo interactúan, imaginen que aquí hay un carbono, ahí está el núcleo positivo interactuando y aquí supone que hay un solapamiento, por así decirlo, con otro carbono cuyo núcleo también es positivo. Lo que se hace, o sea,
lo técnico, por así decirlo, es que acá lo que se está midiendo es esto, esta distancia de ahí, de núcleo a núcleo. Esa es la distancia D que estamos reportando ahí. Es una distancia promedio de núcleo a núcleo que puede ser medida por distintas técnicas, ¿ya? Y luego tenemos que con heteroátomos variados como nitrógeno, oxígeno, ahí cambia, ahí va a depender del caso, pero se cumple la tendencia que simple es más largo que doble y eso más que triple. ¿Lo ven? Entonces, esa tendencia se cumple. Acá oxígeno, lo mismo. Ya no tienen por qué saberse de memoria estos valores exactos, pero ven que aquí otra vez hay una tendencia. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y con qué nos quedamos? Porque aquí, por ejemplo, los fármacos también podrían tener dos nitrógenos unidos, muchas combinaciones. Quédense con que para el periodo 2 de la tabla periódica, todo esto ustedes lo pueden resumir como que un enlace covalente es en promedio 1,5 angstrom. Pero el hidrógeno más chico, sí, por eso que está destacado ahí aparte que es 1,07, o sea, 1. Y todo el resto, un enlace covalente promedio de un fármaco, 1,5 angstrom. Ese es el enlace covalente promedio de dos átomos unidos en un fármaco, porque casi todos los fármacos son carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno, como se muestra ahí en la tabla. Ya, entonces ahí tienen el valor promedio. ¿Qué significa esto? Que las interacciones no covalentes entre el fármaco y el receptor van a ser superiores a 1,5 angstrom. ¿Cuánto más? Porque de ahí para arriba tengo infinita distancia. Hay límites, y esos son los límites que vamos a estudiar a continuación. Entonces, cualquier interacción no covalente va a ser superior a 1,5. Y si de repente vemos que está muy cerca, capaz que en algún momento se forma un enlace covalente. Hay fármacos covalentes, aparte del omeprazol, hay otros más. Cuando un fármaco tiene mayor probabilidad de enlazarse covalentemente con el target, cuando el fármaco tiene una elevada electrofilia. Entonces ahí otro concepto de la química orgánica clásica estructural que hay que recordar. Ustedes dirán, ¿y qué significaba eso? Electrofilia significa que el fármaco se está volviendo más positivo electrónicamente hablando, o sea, es deficiente en electrones. Entonces, un fármaco muy electrofílico tiene mayor probabilidad de unirse covalentemente al target. Por eso que en ningún fármaco ustedes encuentran grupos electrofílicos fuertes. ¿Como cuál? Por ejemplo, ningún fármaco tiene dentro de la estructura cloruros de ácido. ¿Por qué? Porque se va a unir covalentemente. Es tan electrofílico que los OH de las serinas, los tioles de la cisteína, etcétera, van a atacar nucleofílicamente y se va a formar un enlace covalente ahí. Entonces, es muy electrofílico ese carbonilo. Tampoco los fármacos contienen aldehídos. Esos son los dos grupos alerta, porque los aldehídos también pueden formar bases de Schiff con las aminas, por ejemplo, como una lisina. Se va a unir covalentemente. ¿Ya? Y vamos a ir viendo varios ejemplos reales. Me interesa que retengan esas pequeñas cosas. No puede ser muy electrofílico, va a ser covalente, se va a unir a lo que pille por el camino. Perfecto. Entonces, aquí me salté una, no, está bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de los aminoácidos? Tienen que saber cómo se clasifican. ¿Me los tengo que saber todos de memoria, profesor? No, pero miren, es que esto se va haciendo camino al andar. Yo no le voy a preguntar literal, así como dibuje el aminoácido tanto, no, ¿ya? Pero sí entender cómo se clasifican y si es que se les coloca una imagen, poder entender la interacción. Miren, los aminoácidos humanos son 20. Hay 20 aminoácidos. Entonces, todo ser humano necesita 20 aminoácidos. Y de estos 20 hay 9 que no podemos sintetizar, que son los aminoácidos esenciales. Y dentro de esos que no podemos sintetizar, por ejemplo, está la fenilalanina, ya que que está acá con una F, acá arriba. También está el triptófano que está aquí justo al lado, y así. Entonces hay 9, no me acuerdo justo los otros de manera exacta, que no podemos ocupar. Creo que lo otro era la lisina también. Entonces esos 9, como no los podemos sintetizar, ¿cuál es la única vía posible para poder tenerlo? Así es, ¿no es cierto? La ingesta a través de la comida, la única forma, ¿ya? Entonces cualquier fuente rica en
en aminoácidos, en proteína, el huevo, los lácteos, todo eso, ¿cierto?, es rico en proteína. Bien, entonces, los vamos a clasificar en 4 grandes grupos dependiendo el residuo aminoácido que tienen. Entonces, aquí es donde ustedes ya tienen que absorber este criterio y con esto ustedes pueden deducir cosas. Número 1, los que tienen un grupo residual hidrofóbico no polar. Entonces, todos esos aminoácidos del grupo 1 son hidrofóbicos no polares en su cadena residual. Cuando yo digo la cadena residual, me refiero, por ejemplo, a que esto solo tiene un protón, ¿ya? Este tiene un metil hidrofóbico, un propil unido a la posición 2, valina, hidrofóbico, leucina, otra cadena alcánica, isoleucina, otro alcano, prolina, un alcano que se mordió la cola y formó un anillo, ¿lo ven? Fenilalanina, un benceno, triptófano, un benceno con un pirrol, o sea, un indol, que también es hidrofóbico. Ese NH no es protonable, es un NH aromático, forma parte del heterociclo. ¿Ya? Y hay algunos heterociclos que tienen que conocer, yo les voy a subir la lista hoy día a la plataforma, ya, porque tienen que conocer algunos nombres. Entonces, para que el martirio de estar viendo todas estas estructuras se vaya reduciendo ya el nivel de estrés, miren, este es el de los hidrofóbicos, el 1. El 1 es el de los hidrofóbicos. Y todos los otros son hidrofílicos. Entonces, todos los otros son hidrofílicos. El 2, el 3 y el 4 son hidrofílicos. Entonces, a grandes rasgos tenemos 2 tipos, hidrofóbicos e hidrofílicos. Ya, entonces, cuando yo digo hidrofóbicos no polares, significa que todas esas cadenas que ustedes ven ahí no se ionizan a pH fisiológico. O sea, este metil no se ioniza. ¿A qué me refiero con no se ioniza? Química orgánica. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso se va a protonar o no se va a protonar esa cadena a pH fisiológico? No, ¿no es cierto? No se va a protonar porque no se ioniza. Eso significa que no va a captar un protón ni va a ceder un protón. ¿Quién? La cadena residual. ¿Por qué me fijo solo en la cadena? Porque el resto forma parte del enlace peptídico. Y aquí la cadena está ciclada, formando esa prolina. La cadena residual es lo que queda expuesto al contacto con el fármaco. El resto, el amino con el carboxilato libre, forman parte del enlace peptídico. ¿Ya? Y ahí ustedes recordarán que los enlaces peptídicos se forman en el ribosoma con asistencia enzimática y se va conectando un amino con un ácido. El amino con un ácido y se forma la cadena del péptido. ¿Ya? Pero la cadena residual se queda como colgando expuesta a la cavidad, al medio, a la membrana, etc. Ninguno de ellos capta ni cede protón. Pero ahora en los hidrofílicos ya la cosa empieza a cambiar un poco. Primer grupo de los hidrofílicos tienen una cadena con algún grupo que tiene solvatación, o sea, el agua puede formar puentes de hidrógeno, pero no ionizable. Entonces, si yo le coloco aminoácidos en la prueba frente a un fármaco o incluso aislado el puro aminoácido, eso sí tiene que ser capaz de identificarlo y hacer un pequeño análisis de la estructura, ¿ya? Entonces, en el primer caso, la serina, aquí tenemos el código de una letra. Recuerden que los aminoácidos se pueden representar por una letra o también se pueden representar por el código de 3 letras, donde sería ser, donde ¿no es cierto?, la primera es mayúscula y las otras son minúsculas. O sea, sería así. Esta es la serina. Después está la cisteína, que es una C, o bien, ¿no es cierto?, sería cis. La treonina, THR, etc. Ya podemos tener entonces código de una letra o de 3 letras. Y tenemos que tienen algún grupo polar fuerte capaz de hacer interacciones con agua, o sea, esto se puede solvatar. Pero, de nuevo, no se va a ionizar, no libera protón ni capta protón. Ese alcohol es neutro porque un alcohol tiene pKa de 16. Y etcétera. Cisteína, treonina, seguimos viendo para acá. Ojo con la cisteína, que esta cisteína es la que forma puentes disulfuro en algunos casos. Ya más adelante lo vamos a ver. El omeprazol, que mencionábamos tanto, el omeprazol se une a estos residuos SH de la bomba de protones. La bomba de protón tiene muchos SH y el omeprazol covalentemente se enlaza
a los SH. Hay una reacción química que en su momento la vamos a estudiar ahora en este curso este semestre. Ya, después, ahí para el lado tenemos otro, usted dirá, pero ahí ese tiene cara de protonable. No. ¿Por qué este sería, ¿no es cierto?, la asparagina, y aquí ya se me olvidó el nombre del Q, no me acuerdo qué es lo que era. ¿Por qué estos NH2 no son protonables? Tienen cara de amina, pero es que no son amina. Son, muy bien, son amidas. Ya, porque hay un carbonilo al lado. Es tan grande el trazo que... Ahí sí. Entonces, vean el entorno químico. Siempre en la prueba, a veces yo coloco un fármaco gigante, a veces, por ejemplo, un antineoplásico. Hay muchos antineoplásicos que tienen tremenda estructura, pero yo le hago alguna pregunta de cierta parte. Ahí usted tiene que ver el entorno, ya, porque ahí si se queda con el amino, parece una amina, pero hay un carbonilo, entonces son amidas. Ya es una amida. No protonable, ni tampoco libera protón a pH fisiológico. A ver, y el último que está ahí, Y es la tirosina. Entonces, Y es la tirosina. ¿Dónde está el grupo polar? El OH. Ese es el que puede hacer puente hidrógeno con el agua, a pesar de que el benceno no es polar. Ya, pero está en este grupo porque hay un OH, hay un alcohol. Los alcoholes están en este grupo, el grupo 2. Bien, entonces todos esos son con un residuo no ionizable. Y ahora, el 3 y el 4 son aquellos que sí se ionizan a pH fisiológico, o sea, tienen carga en la cadena residual. Y aquí de nuevo tenemos una lógica. Y esa lógica es que los del grupo 3 tienen carga negativa y los del grupo 4 tienen carga positiva. O sea, tenemos ahí el complemento para que puedan actuar como, por ejemplo, en las enzimas, a veces se requiere cierta diferencia de carga, o para la interacción fármaco-receptor. Entonces ahí tenemos el glutamato D y el aspartato E. Entonces tenemos glu, ya tenemos aspartato. Por lo general esos suplementos que venden de proteína no traen glutamato, porque el glutamato también es un... No sé si alguien... A ver, el glutamato, aparte de ser aminoácido estructural de proteínas, ¿qué otra función cumple en el cerebro? Es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, consumir glutamato no es muy bueno. Ya puede aumentar el nivel de estrés de una persona porque los aminoácidos se absorben a nivel intestinal por transportadores, son moléculas iónicas, no pasan la membrana por difusión pasiva. Ya en la otra clase vamos a ver aspectos sobre difusión pasiva. No pasan pasivamente, esto es por transportador y en el cerebro también, y el glutamato va directo al cerebro y también es neurotóxico en alta dosis. Y aquí al lado está el aspartato, que tiene un carbono más, pero también un carboxilato. Está negativo porque se ionizan a pH 7. Quedan con carga negativa en la cadena residual. Entonces, si yo tengo una cavidad en mi receptor rica en aspartato, ¿cómo me conviene diseñar el fármaco? ¿Un fármaco con aminos o un fármaco con ácidos carboxílicos en la estructura? Si mi receptor está lleno de aspartatos y yo quiero que se una mi fármaco ahí, ¿qué me conviene para que quede atraído? Un fármaco que tenga grupo funcional amino, porque así está positivo y electrostáticamente va a ser atraído a los aspartatos. ¿Ya? Entonces, ese es el switch que quiero generar en ustedes. Y finalmente, estos tres ya son los tres básicos, que son la histidina, que es súper importante en enzimas. Hay una enorme cantidad de enzimas que tienen histidinas, porque las histidinas lo que hacen es actuar como agentes de transferencia protónica. Son agentes de transferencia protónica. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver también en su momento, hay algunos mecanismos enzimáticos que vamos a estudiar. ¿Dónde hay histidina? La histidina tiene un pKa de 7. Entonces, este anillo tiene un pKa de 7. Eso significa que a pH 7, y eso lo vamos a repasar en el taller de ácido base, está en un 50% ionizado. O sea, es como un anfótero. Puede estar neutro o puede estar ionizado. Puede tomar un protón o puede entregar un protón. Entonces, debido a esa capacidad anfotérica, es un agente de transferencia protónica. Toma un protón, lo entrega y funciona en catálisis.
Y el último que está ahí es la guanidina. Em, Aquí se me olvidó el código de 3 letras, ¿ya? Que tiene un pKa, este grupo, ya es súper básico. Ahí ya está protonado, no se vuelve a protonar más veces, solo se protona una vez. Así que ojo con ese. La guanidina tiene un pKa de 12. Súper básico. Si una amina tiene pKa de 9, esto es 12, o sea, es más básico. Ah, y nos saltamos ahí la lisina. K es lisina. La lisina, que muy famosa, la venta en productos veterinarios porque es el analgésico de los gatos. La lisina sola es un analgésico, es un aminoácido con propiedades analgésicas y se puede ocupar en veterinaria, en medicina veterinaria. Y también para el dolor de muela se receta mucho el clonixinato de lisina. Es porque la lisina es un analgésico, muy buen analgésico. Ya, entonces ahí tenemos la clasificación. ¿Qué tienen que hacer ahora? Ejercitarse. Yo no puedo estudiar por ustedes, no puedo inyectarle esto. Va a haber ya no funcionó aquí, que va a quedar un respaldo. Véanlo, repásenlo, traten de escribirlo ustedes, háganse un mapa mental, algo, porque tienen que retener parte de esta clasificación. Ya tal vez no se van a aprender de memoria todos los 20 aminoácidos, pero sí por lo menos la idea de cómo clasificarlo, tener una noción de algunos de ellos que hemos destacado porque se les va a preguntar en la prueba, ¿ya? Así que es muy importante y los aminoácidos se nos van a repetir hasta el final de los tiempos, ¿ya? Así que tienen que conocerlos. Ahora es responsabilidad de ustedes estudiarlo. Bueno, vamos a las interacciones. Yo sé que ya están pensando, bueno, ¿cuáles son las interacciones? Y la que todo el mundo conoce, el puente de hidrógeno. Pues esa es la más clásica. Hay muchas otras, como vamos a ver. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, ya se entendía que las interacciones covalentes eran responsables de la solubilidad, de la formación de cristales, de la estructura de macromoléculas y de la interacción enzima-sustrato o ligando-receptor. Entonces ya se sabía que de alguna manera son estas interacciones las que activan o bloquean receptores. Ahora, una pregunta de concepto. En el cuerpo humano, a ver, piensen por ejemplo en los receptores adrenérgicos. Pensemos por ejemplo en los receptores beta-adrenérgicos. Los receptores beta-adrenérgicos, ejemplo, los beta-2. Los beta-2 son los receptores que están a nivel cardíaco, a nivel de corazón. Entonces, ¿cuál es la molécula endógena que activa ya los receptores adrenérgicos para que el corazón bombee más sangre? La noradrenalina, ¿no es cierto? Que es el neurotransmisor, y la adrenalina, que es la hormona. Son diferentes y en su momento los vamos a estudiar en la fármaco 2, se ve eso. Ya, el punto es que el ligando endógeno, sea la noradrenalina o la hormona adrenalina, los dos pueden actuar ya con distintas selectividades. Cuando llegan ellos como ligandos, así se dice, ligandos endógenos, ellos son siempre agonistas. Y eso es algo que destaco porque el concepto no es tan intuitivo. Todas las moléculas que tenemos adentro del cuerpo actuando, la acetilcolina, la noradrenalina, la histamina, la serotonina, el glutamato, todo eso son todos agonistas y se autorregulan. Ciertas vías suprimen a otras, pero todas actúan como agonistas, ¿ya? El sistema nervioso autónomo ya pues, se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático activa, el parasimpático reduce. Entonces ahí se complementa, pero todas las moléculas ligandos endógenos son todos agonistas. Y vamos a hacer una clasificación. Voy a insertar una página, porque hay solo 3 cosas para efectos de este curso que tienen que saber. El panorama farmacológico de esto es más complejo, lo van a profundizar en las cátedras de farmacología, pero para efectos de este curso tienen que entender lo siguiente. Los receptores tienen, voy a dibujar un receptor, ya acá está, ahí los vamos a dibujar 3 receptores. Los receptores tienen lo que se llama actividad constitutiva.
Entonces los receptores están anclados en la membrana, ¿ok? Y los receptores tienen actividad constitutiva. Eso significa que en ausencia de ligando, señalizan. Entonces los receptores tienen actividad constitutiva. En ausencia de ligando endógeno hay señalización, actividad constitutiva del receptor. Imaginen esto, me gusta usar siempre la analogía de la radio. Una radio que ustedes dejan prendida en la noche con música a bajo volumen. Esa es la actividad constitutiva. Un volumen bajito ahí, está encendida, está trabajando a un bajo volumen. Todos los receptores son así porque como son sistemas dinámicos, la membrana es un fluido, tienen cambios conformacionales en el tiempo que hacen que de repente ya se encajan con la proteína G, con todo lo que tengan adentro, segundo mensajero, etc. O sea, hay una señalización constitutiva baja. Cuando llega el ligando endógeno, ocurre esto. Entonces, el ligando endógeno L va a llegar y se dispara la actividad ahora. Entonces, eso es un agonismo. ¿Ok? Eso es lo que hace un agonista. Imita el ligando endógeno tan efectivo o más efectivo que él. ¿Ya? Actividad constitutiva. Por otra parte, tenemos el antagonista. Entonces, el antagonista llega, bloquea esto y el receptor no pierde la actividad constitutiva. Entonces, solamente se produce el bloqueo del receptor, pero la actividad constitutiva no se pierde. La radio a bajo volumen sigue funcionando, pero no puede subir más el volumen. Ya queda con ese tono basal. Y hay un tercer caso. Entonces ahí tengo agonista, antagonista, y hay un tercer caso, que es el que tienen que entender para este curso, que se llama el agonista inverso. Que es un concepto que siempre genera confusión. Porque el agonista inverso lo que hace es suprimir la actividad constitutiva. Suprime la actividad constitutiva. Por lo tanto, mucho cuidado. Y por eso insisto, este concepto es raro porque en realidad es como una especie de súper antagonista. Pero se llama agonista inverso. Y eso es por una razón farmacológica que van a estudiar cuando vean las curvas dosis-respuesta en farmacología. Ahí van a entender por qué se le aplica ese concepto más que inventar otro. Entonces, el agonista inverso suprime la actividad constitutiva completamente. Ya es como quien diría, apagamos ahora la radio. No hay un volumen basal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los tres casos de agonismo, antagonismo y agonismo inverso. Y en cualquiera de los tres casos, cuando tengamos una molécula que ya sea agonista, antagonista o agonista inverso, lo que va a ocurrir es que van a haber interacciones no covalentes entre esa molécula y la cavidad donde se enlaza. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la cavidad donde se enlaza? Hay varias posibilidades. Vamos a bloquear esto. Ya, respecto a la cavidad, para cerrar la idea ya de este pequeño paréntesis de conceptos, los receptores tienen un sitio donde actúa el ligando endógeno. Entonces vamos a dibujar otra vez un receptor y vamos a decir que ya acá voy a inventar, puede ser acá porque me es más fácil dibujarlo así, ¿ok? Entonces, este va a ser el lugar donde se une el ligando endógeno. Y ese sitio donde se une el ligando endógeno, la hormona o el neurotransmisor natural que tenemos en el cuerpo, ese sitio recibe el nombre de sitio o cavidad, sitio ortostérico. La mayoría de los esfuerzos iniciales en el diseño racional de fármacos fue para sitios ortostéricos y todavía se hace. O sea, una molécula que o bien imite o bien bloquee el sitio ortostérico. Entonces, para sitio ortostérico podemos tener agonistas o antagonistas.
Podemos tener una molécula que imita el ligando endógeno o que bloquea, simplemente taponea la cavidad impidiendo que el ligando endógeno actúe. Una diferencia sutil entre agonistas y antagonistas es que por lo general los antagonistas poseen un tiempo de permanencia superior en el receptor. Y este concepto del tiempo de permanencia es clave porque si el antagonista se une a la cavidad del receptor, es probable que al principio incluso lo active, pero de ahí queda pegado por mucho tiempo y termina actuando como un tapón. ¿Ya? Entonces, el tiempo de permanencia es alto, o sea, tiene muchas interacciones con la cavidad. Entonces, sospechen, cuando una molécula tiene demasiadas interacciones o muy fuertes o de cierto tipo que ya vamos a ver, es muy probable que sea más bien antagonista en vez de agonista. Algo con muchas interacciones puede aumentar su tiempo de permanencia. Bueno, lo otro que vamos a hacer, voy a borrar un pedacito acá, es que también después con el tiempo se descubrió que los receptores, casi todos, tienen también otras cavidades anexas, que no son el sitio donde se une el ligando endógeno. Y esas otras cavidades anexas se llaman sitios alostéricos. Y también podemos tener un efecto ahí. ¿De qué manera? Porque el fármaco alostérico tiene tres posibilidades. Primera posibilidad es que el fármaco alostérico sea lo que se llama un modulador alostérico positivo, o PAM de sus siglas en inglés. Modulador alostérico positivo. ¿Qué significa eso? Este es un concepto un poco abstracto de entender. Y quiero que aquí me sigan verbalmente, como va a quedar el respaldo de esto, para que después entiendan ya más que tratar de tragar de memoria cuál es positivo, negativo, etcétera, de alguna lista futura que demos. Miren, cuando decimos modulador alostérico positivo, significa que cuando esta molécula alostérica se une acá, genera un cambio conformacional en el receptor que facilita que el sitio ortostérico reciba al ligando endógeno. Entonces, al unirse acá, el sitio ortostérico, por así decirlo, como que se abre más. No es eso, pero para que entiendan la idea, es como que el sitio ortostérico se expande más y más fácilmente el ligando ortostérico puede actuar. Entonces, indirectamente está favoreciendo el agonismo. Por eso se llama modulador alostérico positivo. Es un agonista indirecto. Eso es un modulador alostérico positivo. Hay una segunda opción, B, modulador alostérico negativo, de su sigla en inglés, NAM. Entonces, lo mismo, pero negativo. Entonces, usted dice, ¿qué va a hacer eso? Bueno, son aquellos que cuando llegan a la cavidad generan un cambio conformacional en la proteína, haciendo que el sitio ortostérico, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Entonces va a ser más difícil que el ligando endógeno entre y actúe. Genera un cambio conformacional, se mueven los residuos en la proteína, haciendo que ahora el ligando endógeno no pueda anclarse bien a su cavidad. Entonces, indirectamente está ejerciendo un efecto. Modulador alostérico negativo se estaría comportando como un antagonista indirecto. Y ahí hay una tercera alternativa. Modulador alostérico, ¿ya? Este lo vamos a escribir, ¿ya? Modulador alostérico neutro. No activa ni impide la unión del ligando a su sitio ortostérico. Entonces, no tiene efecto. Ustedes dirán, ¿y para qué serviría algo así? Bueno, por ejemplo, podría servir como un antídoto.
Imagínense una persona intoxicada por un modulador alostérico positivo. Si usted ocupa un modulador alostérico neutro, va a competir. Y por lo tanto, como el neutro no hace nada, volvemos a restaurar la señalización fisiológica. Pero este no va a generar ni efecto agonista ni antagonista en el receptor. Ya hace que como efecto, como les digo, de antídoto, sería útil un modulador alostérico neutro. Ya así que retengan ahí esos 3 nuevos conceptos. Ya, ahora podemos volver entonces a nuestras interacciones intermoleculares. Hemos estado viendo todo a nivel bien macro. Vamos acercándonos ahora a lo micro. Dice, entre estas interacciones se acepta, las no covalentes, que la más fuerte suele ser el puente de hidrógeno. Ya, el puente de hidrógeno tiene 2 requisitos que vamos a mencionar inmediatamente. Primero, tiene que haber un dador de puente de hidrógeno, un dador que voy a escribir acá, que siempre es del tipo XH. O sea, tiene que ser un dipolo fuerte. Por lo tanto, en el 99% de los casos, es un protón unido a oxígeno o nitrógeno. ¿Por qué? Porque todas las proteínas tienen oxígeno y nitrógeno. Pero, profesor, ¿podría ser una cisteína? Sí, con azufre. Sería otra posibilidad, pero menos común. ¿Se fijan? O sea, casi siempre va a ser o un OH o un NH, el dador, el dipolo. ¿Por qué dipolo? Pregunta, ¿quién tiene más electronegatividad? ¿El oxígeno o el protón? El oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que la parte X, ustedes imaginen que esto está unido a la proteína, por supuesto. La parte X es el polo negativo y el protón es el polo positivo. Ya, entonces eso por una parte. Y para que se genere la interacción ahora con la otra contraparte, necesitamos el aceptor de puente de hidrógeno. Y el aceptor de puente de hidrógeno es un átomo Y que tiene que tener un par electrónico disponible. O sea, tiene que ser técnicamente, cuidado con este concepto, sí o sí una base de Lewis. Si no es base de Lewis, no hay posibilidad. O sea, ¿cómo es eso? Si el par electrónico está en resonancia, no va a servir. Si el par electrónico captó un protón, por ejemplo, un nitrógeno básico, no nos va a servir. Tiene que ser base de Lewis permanente. El par electrónico tiene que estar disponible para recibir ¿a quién? Al protón y generar así la interacción no covalente. O sea, este aceptor es delta menos y este delta menos se va a atraer con el delta más, o sea, con el protón del dipolo. Entonces, casi siempre son OHs, NHs contra un oxígeno o nitrógeno. Entonces, el Y casi siempre es oxígeno o nitrógeno. Entonces, aquí están puestos todos los casos inorgánicos con flúor. No hay, una proteína no tiene flúor. Ojo, ya no hay flúor en los aminoácidos. Aquí estamos mostrando todas las posibilidades químicas posibles, pero no las posibilidades biológicamente posibles. Aquí esta es una visión general de lo que es el puente de hidrógeno. ¿Okay? Ya, entonces tiene que haber una base de Lewis, como dice ahí, ¿no es cierto?, con un par pi un par no enlazante o un par pi aceptor, que funcione como el aceptor, ¿ya? Y desde el punto de vista estructural, el puente de hidrógeno tiene que cumplir lo siguiente. Para que haya puente de hidrógeno, hay 2 requisitos estereoelectrónicos, y esos 2 requisitos estereoelectrónicos son que haya una distancia apropiada, y ahí, pregunta, esa distancia, ¿cuánto creen ustedes que tiene que ser? ¿Menor a 1.5 angstrom o mayor a 1.5 angstrom? En base a lo que vimos delante en la primera tabla. ¿Perdón? Mayor, ¿no es cierto? Porque 1,5 era la distancia de un enlace covalente. Y yo no quiero formar un enlace covalente. Entonces, la mayoría de los puentes de hidrógeno son mayores a 1,5. Ustedes dirán, ¿y cuánto? Bueno, recuerden un valor promedio, 2,5 angstrom. ¿Puede ser más? Sí. ¿Puede ser un poco menos? Sí. Pero ese es un valor promedio.
2,5 angstrom de distancia. ¿Entre quién? Entre el protón y el átomo aceptor. Esa es la distancia, 2,5 angstrom, y el puente de hidrógeno anda bastante bien. La fuerza del puente va a depender de qué tan cerca estén, ¿ya? Porque si están demasiado cerca va a haber repulsión estérica. Si están demasiado lejos se pierde la interacción. ¿Okay? O sea, hay una distancia óptima. Y el otro requisito es que tiene que haber un ángulo de 180 grados. ¿Entre quién? Entre el protón, que hace el puente de hidrógeno, con el par electrónico del átomo que acepta el puente de hidrógeno. Tiene que haber un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces, ¿siempre se va a cumplir el ángulo de 180? No, porque el fármaco no siempre se va a encajar perfecto en la cavidad. Esa es la situación ideal. Contra más se aleje del ángulo de 180 grados, peor es la interacción. ¿Y podemos ver el ángulo? Sí, podemos ver el ángulo. Entonces, vamos a ver las interacciones con más detalles. Y ahí ustedes van a poder ver que a veces el ángulo no es cercano a 180. Entonces, la interacción es débil. Entonces, lo lamento, pero hay información específica, técnica aquí que tienen que retener, valoren. Esto no es así como si más o menos, así a cierta distancia, cerquita. No, ya en esos términos no va a estar la prueba. Después dice, estos puentes de hidrógeno tienen energías que abarcan una gama muy amplia. Los puentes de hidrógeno, ¿por qué tienen una gama muy amplia? Porque ya lo vimos, tiene que haber un ángulo y una distancia óptima y eso tiene un rango de posibilidades. Por eso que, dice acá que el rango de energía va desde 1 a 40 kilocalorías. Súper amplio. Los valores más frecuentes, y ahí se destacó al tiro, 5 kilocalorías mol. Entonces ese es el valor de un puente de hidrógeno promedio. Contra más energía, mejor, o sea, la interacción es más fuerte, ¿no es cierto? Va a ser más tenaz la unión. Y eso va a depender entonces de la distancia y, como dice ahí, importante, ¿no es cierto?, del ángulo. Son los dos factores que determinan la energía. Ya alrededor de 5 y el rango es de 1 a 40. Dentro de todas las interacciones, sin duda alguna, el puente de hidrógeno es una de las interacciones más fuertes. Y como dato de actualización de la información, antiguamente se enseñaba que el puente de hidrógeno solo podía ser OH o NH, como vimos al principio, es lo más común. Pero hoy día ya se ha descubierto, y hay paper al respecto, que también CHs pueden formar puente de hidrógeno con algún átomo aceptor. Ustedes dirán, ¿y de qué depende? ¿El CH de quién? ¿De la proteína o del fármaco? Cuando ocurren de esta forma tan rara, con un CH, por lo general es un carbono del fármaco. Es un fármaco que tiene un entorno fuertemente electronegativo, haciendo que esto se polarice intensamente. Ejemplo, fármacos con muchos átomos de flúor. Los flúor atraen electrones porque el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. El protón se vuelve muy positivo. Valores, ya para que vayamos recordando. Miren, cuando ustedes estudiaban esto ya es de química general, el flúor tiene una electronegatividad de 4.0. El oxígeno de 3,5. El nitrógeno de 3.0. Ahí están los valores más comunes. Y el carbono, bueno, el carbono es 2,5 y el protón es 2,1. Entonces, cuando uno hacía la resta, acá, carbono e hidrógeno, como son tan parecidos, uno decía esa diferencia es 0,4, eso es apolar. Sí, pero cuando el entorno es muy electronegativo, ese polo positivo crece. A pesar de que la distancia del papel dice que es 0,4, la diferencia de electronegatividades, pero un entorno puede modificar la polaridad. Entonces esos pequeños valores también es bueno tenerlos ahí, anotarlos, estar con ellos y de a poco van a ver cómo van a ir absorbiendo eso a la hora de ir estudiando, resolviendo ejercicios, resolviendo la prueba que les voy a subir para que se vayan entrenando con todo eso. Dice, para formarse el puente de hidrógeno de interés, en nuestro caso el interés es fármaco con receptor, deben romperse otros enlaces que involucran moléculas de agua. Dice, tanto entre el ligando y el medio acuoso, como otras que forman parte de la estructura global de la molécula que funciona como blanco. Ya. ¿Cómo explicamos esto técnicamente? Dos cosas.
Para que la unión fármaco-receptor sea eficaz, para que haya unión fármaco-receptor, lo voy a dibujar así mejor porque no es covalente, ¿no es cierto? Así. Para que haya, imaginen que ahí está la cavidad, fármaco con receptor, se enlaza. Para que ocurra esa unión en la cavidad, tienen que haber dos procesos. El fármaco va a viajar por el plasma y el fármaco tiene cierto grado de solvatación. Y por otra parte, la proteína, cuando está sola esperando al fármaco, la proteína también dentro de su cavidad tiene cierto grado de solvatación. Entonces, tanto el fármaco tiene solvatación como la cavidad de la proteína tiene solvatación. Entonces, para que se produzca la interacción, cuando el fármaco es bueno, ¿qué es lo que hace? Se desprende de la capa de agua que le rodea y la proteína también. O sea, el buen fármaco es aquel que logra desplazar el agua de la cavidad y que al mismo tiempo la fuerza de interacción, este es un concepto, yo sé que es abstracto, la fuerza de interacción o la energía de interacción fármaco-receptor es más fuerte, es mejor que la energía por separado de la solvatación del fármaco y de la solvatación de la proteína. Ese es un concepto termodinámico. Entonces, el buen fármaco es el que logra desprenderse del agua y al mismo tiempo desplazar el agua de la cavidad de la proteína. Ya, concepto termodinámico. O sea, a lo que quería llegar es a esto, a que el delta G de unión, la energía libre de Gibbs de unión, es más favorable para fármaco receptor, cuando el fármaco es bueno, que las energías por separado cuando están solvatados. Bien, entonces vamos a dos ejemplos sencillos acá. Esto no es una proteína, pero aquí ustedes pueden ver que los puentes de hidrógeno dependen del ángulo. Entonces aquí tenemos los mapas de potenciales electrostáticos moleculares con colores, que esta tele de acá arriba no nos muestra muy bien los colores. Yo veo que los distorsiona un poco aquí en el PDF, se ve mucho mejor. Pero vean cómo la molécula de agua se acomoda en un ángulo, de tal manera que el par electrónico quede en 180 grados con el protón. Ese es el puente de hidrógeno. Y el amoníaco también se acomoda de tal manera que el par electrónico quede en 180 grados con el protón. Vean acá la interacción. Rojo es electronegativo, o sea, es delta menos. Azul es delta más. Entonces, se acomodan de tal manera que el par electrónico y el protón queden en 180 grados. Por eso que el agua aquí está de esta manera. Porque el par electrónico tiene que quedar en 180 grados respecto al protón. Vamos a la siguiente. Ya. Ahí tienen un par de preguntas alternativas que a mí siempre me gusta colocar porque ayudan a ir razonando con esto de la electronegatividad. Ya, piensen un segundo ahí. Dice, ¿cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente hidrógeno? Para un mismo átomo aceptor. El átomo aceptor Y es el mismo. Entonces, si el átomo aceptor Y es el mismo, eso no cambia. Esa es la constante. No tengo que hacer el análisis ahí. ¿Dónde tengo que hacer el análisis? En el dipolo. Entonces ahí ustedes tienen que flúor, electronegatividad, recién la dimos. ¿Cuánto era? Bien. Oxígeno. Perfecto. Y nitrógeno 3. Bien. Entonces, ¿cuál dipolo creen ustedes que va a ser más fuerte? Porque aquí está con flúor, está el ácido fluorhídrico. Este es un ejemplo que no es biológico, ¿ya? Donde la polarización va a ser mayor. El protón tiene la misma electronegatividad siempre, porque el protón siempre es 2,1. La mayor polarización es donde las diferencias de electronegatividades son mayores. Flúor, ¿no es cierto? Entonces, el dipolo con flúor es más intenso que el dipolo con... ¿Cuál sería el orden ahora? Vean ahí los valores ya de electronegatividad con oxígeno, muy bien, y después con nitrógeno. Entonces, si buscamos eso, sería la alternativa. A ver, dice claro, ojo ahí. La B, muy bien. Sí, cuidado, o sea, el dipolo flúor hidrógeno es más fuerte, por lo tanto, esa interacción va a ser mayor que
que cuando tengo OH o que cuando tengo NH para un mismo átomo aceptor. ¿Ya? Usted dirá, pero profesor, las proteínas no tienen FH, el FH es el ácido fluorídrico. Sí, claro, no tienen, pero lo que me interesa aquí es ejercitar la parte conceptual. ¿Ya? Ya, entonces, en una proteína sí, no obstante, si hay OH y NH. Entonces, podríamos tener estos dos casos nomás en una proteína. Un puente de hidrógeno con OH va a ser más fuerte que un puente de hidrógeno con NH para el mismo aceptor. Podemos tener los dos casos. La proteína aporta el OH o el NH, o bien al revés. El fármaco aporta el OH y el NH y en la proteína está el mismo aceptor. Segundo razonamiento. Indique cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo dipolo. Ahora el dipolo es el mismo y cambia el aceptor. Entonces imaginemos que el dipolo es la proteína, ya para que lo vayamos aterrizando a algo concreto, no a algo abstracto. El dipolo es el mismo y es la proteína. Entonces tenemos el XH, es la proteína. Puede ser un OH, un NH, un SH. El mismo, esta es nuestra proteína. Y el fármaco aporta el aceptor, pero el fármaco yo le puedo poner oxígeno, nitrógeno o flúor. Entonces al fármaco le puedo colocar los tres cosas. Entonces aquí viene mi fármaco y yo le puedo colocar aquí o bien oxígeno, o le coloco un nitrógeno, o le coloco un flúor. Eso yo lo puedo hacer sintéticamente, que tenga por lo menos un par electrónico para poder recibir el puente de hidrógeno. Obviamente que ese nitrógeno y ese oxígeno van a tener algo más. El único que puede estar directo sin nada más es el flúor, ¿ya? Pero es un oxígeno o un nitrógeno que tienen un par electrónico disponible para hacer el puente de hidrógeno. ¿Con cuál va a ser más intensa la unión? El puente de hidrógeno, ¿dónde va a ser más intenso? ¿Ahí? ¿Acá? ¿O con el flúor? Ya, ahí está el problema y qué bueno que tengan las dudas o que se equivoquen porque este caso no es trivial. Lo que ocurre acá es que la fuerza del puente de hidrógeno, en este caso donde estamos al revés respecto a la situación anterior, la fuerza del puente de hidrógeno depende de la blandura del aceptor. Entonces, ¿de qué depende acá? Del aceptor. Entonces, vamos a decir que contra más blando el aceptor, mayor fuerza de puente de hidrógeno. Cuando digo blando, no me refiero a que sea blando esponjosito el fármaco, sino que es un concepto químico, ya blandura de Pearson, la teoría ácido-base de Pearson. En palabras sencillas, lo que queremos decir con blando es que el aceptor quiere compartir su par electrónico con el protón. Entonces a eso nos referimos. Un átomo blando es un átomo que comparte. Entonces blando significa que comparte bien. ¿Comparte bien qué cosa? El par electrónico. Comparte bien el par electrónico. Eso es un átomo blando. Un átomo duro. Los átomos duros son los que no quieren compartir el par electrónico. Lo retienen, son muy electronegativos. El átomo blando no es tan electronegativo, comparte el par electrónico para formar el puente de hidrógeno. Entonces, ¿cuál átomo comparte mejor el puente de hidrógeno? Nitrógeno, el menos electronegativo. Entonces, ¿cuál sería el orden? Con nitrógeno es mejor. Sería la alternativa, la E, muy bien. El nitrógeno comparte mejor que el oxígeno y el flúor no quiere compartir, entonces ya alternativa E. ¿Lo ven? Así que no era tan trivial, ya pequeñas cosas, respuestas profundas. ¿Sí? Teoría ácido-base de Pearson. Voy a dejarlo escrito aquí arriba. Ya, teoría ácido-base de Pearson. O también le conocen como teoría duro-blando. Ustedes cuando estudiaron esto, yo sé que vieron la teoría de Arrhenius, la teoría de, ¿cómo se llama?, de Bronsted-Lowry, la teoría de Lewis, pero les faltó esta. La teoría, ¿no es cierto?, de Pearson, ya esa es, a veces, ¿por qué no se ve? Porque se ocupa mucho en química organometálica. Y como la química organometálica es algo que se aleja un poco de farmacia, no se ve. Pero ahora hacía falta saber el concepto. No se les va a pedir un cálculo de esto, pero sí el concepto.
Ya, vamos entonces a la siguiente, y la siguiente yo les voy a dejar escrito acá, que cuando la cosa está mezclada, ahí simplemente ustedes se guían por electronegatividad, así que se lo resuelven ustedes en casa. Cuando las dos cosas cambian, ahí solamente guiarse por la electronegatividad va a dar el puente más fuerte, así de simple, ¿ya? Bien, entonces, habiendo dicho eso, ya sobre el puente de hidrógeno, ahora una segunda interacción. Aquí nos vamos al otro extremo, ya no queda mucho, así que la segunda interacción, dos interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, dos interacciones hidrofóbicas. Aquí nos fuimos ahora al otro extremo, pasamos de puente de hidrógeno, ahora vamos a ver como el inverso, o sea, lo contrario a puente de hidrógeno se conocen como interacciones hidrofóbicas. Y aquí les voy a dar un concepto mental, porque la interacción hidrofóbica es un poco abstracta. La explicación más cabal de una interacción hidrofóbica es a nivel termodinámico. Tiene que ver con la entropía del sistema. Pero miren, cuando ustedes en una ensalada agregan aceite, las gotitas de aceite, ¿no es cierto?, flotan sobre el agua, son menos densas y tienden a aglutinarse, ¿no es cierto?, se van juntando. O sea, el aceite hidrofóbico se junta con otra gotita de aceite hidrofóbico. Y cuando se juntan, el agua que está entre medio la expulsan. Entonces, hay un concepto, ya es como que lo hidrofóbico se atrae expulsando el agua que hay en el medio. Entonces, si yo tengo que mi fármaco, miren, si mi fármaco tiene acá un grupo metil, pregunta, ¿el metil es hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofóbico. Y mi proteína tiene acá, por ejemplo, una valina, o sea, tiene el grupo propil en la posición 2. Ese también es hidrofóbico. Se van a atraer y van a expulsar el agua de entre medio. Son como las dos gotas de aceite que se van a traer. Un metil con un propil y va a haber una interacción expulsando agua. Ahora, ustedes dirán, pero la energía es mucho menor. Sí, pero miren, las interacciones hidrofóbicas son súper importantes porque a pesar de que ese valor es menor, los fármacos tienen muchas interacciones hidrofóbicas con las proteínas. Y por lo tanto, la sumatoria de todas las interacciones hidrofóbicas a veces es mayor que un puente de hidrógeno. A veces es mejor tener un fármaco que tenga varias interacciones hidrofóbicas a que tenga apenas un puente de hidrógeno. ¿Se entiende la idea? Porque eso suma más. Ventaja de las interacciones hidrofóbicas: no dependen del ángulo. Entonces el fármaco se puede acomodar como quiera. El grupo metil con el isopropil de la valina, ya suponiendo que esta era una valina o cualquier otro aminoácido hidrofóbico del grupo 1, ya sea cual sea el ángulo en el que se estén tocando, entre comillas, da igual. La interacción hidrofóbica va a ocurrir igual y va a ocurrir bien. Solamente se requiere que estén cerca, ¿ya? Entonces, ahí se muestra, como ejemplo, una gotita de aceite rodeada de agua. Bueno, cuando yo junto dos gotas, se atraen y expulsan el agua del medio. Otro ejemplo acá. Imaginemos que tenemos acá dos moléculas ya más grandes, pero la molécula tiene una parte hidrofóbica. Cuando yo la dejo en el medio acuoso con otras moléculas, la parte hidrofóbica se aglutina y forman estos agregados. Las partes hidrofóbicas se atraen. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la insulina. Cuando la insulina la dejan en bolsa mucho tiempo, se empiezan a formar agregados porque las partes hidrofóbicas del péptido empiezan a tener contacto entre sí. Y eso altera la farmacocinética de dicha insulina. Entonces, se libera energía. Ustedes dirán, ¿por qué esto es favorable? Porque cuando ocurre el contacto, cuando ocurre esta interacción aquí ya favorable, o acá, ocurre una liberación de energía. O sea, el expulsar el agua y tener este choque libera energía al medio. Es como que se relajan las moléculas al entrar en contacto hidrofóbico. Ya, yo sé que es un concepto abstracto de explicar. Aquí me faltó una. No. Y aquí un ejemplo concreto. Vamos para acá a ver ya le podemos llamar fármaco o suplemento resveratrol, que hoy día está tan de moda, porque el resveratrol se ha encontrado que tiene efecto anticancerígeno. Los frutos rojos son ricos en resveratrol. El jugo de la uva, rico en resveratrol. ¿Por qué? Porque es un anticancerígeno natural.
Y ahí está interactuando con una proteína, con un target, dice la proteína periplásmica. Y ahí está el código de la proteína con la cual está actuando para ejercer un efecto anticancerígeno. Y dentro de las interacciones, mira, aquí voy a maximizar, en amarillo es el resveratrol. Entonces, en amarillo es el resveratrol. Y hay algunas líneas que representan interacciones. Pero miren, estas líneas punteadas grises, que ustedes sí se alcanzan a ver, esas líneas grises son las interacciones hidrofóbicas y como ustedes pueden ver, no depende del ángulo. Simplemente que esta superficie esté cerca de esta superficie. Pregunta, aquí entre medio, por ejemplo, entre el benceno de la fenilalanina y el resveratrol, por ejemplo, su benceno, su cadena, porque el resveratrol tiene dos bencenos y una cadena entre medio, con grupos alcoholes acá en los extremos. Pregunta, aquí entre medio, ¿puede haber agua? Cuando se forma la interacción hidrofóbica. Antes de la interacción, sí. Pero para que se forme este contacto hidrofóbico con esta línea, ¿qué pasó con el agua? Fue expulsada. ¿Ya? Entonces no hay agua entre medio. No es que está omitida. Y hay otras interacciones que vamos a mostrar. En la más evidente, cuando colocan estas líneas azules, eso es un puente de hidrógeno entre un oxígeno y un NH. O al otro lado, acá también tengo un OH de resveratrol haciendo puente de hidrógeno con otro grupo aquí abajo que no se alcanza a ver muy bien el ángulo. Hay disaspartato, pero yo lo veo de color azul. O por ejemplo aquí para el otro lado disaspartato, por ahí en el fondo detrás se ve que hay un átomo rojo, así que ahí sí que hay un oxígeno. O sea, son puentes de hidrógeno variados. Y todo eso suma a que esto se estabilice dentro del target. ¿Ok? Entonces, eso serían contactos hidrofóbicos favorables y no hay agua entre medio. Está expulsado al agua del contacto proteína-ligando. Tercera interacción. Ya, falta poco. Ay, aquí no tengo el título, así que por ahí lo dice, ¿ya? Interacciones de Van der Waals. Interacciones de Van der Waals. Y aquí tenemos que ir más atrás en los conocimientos que ustedes han adquirido. Las interacciones de Van der Waals a veces se confunden con las hidrofóbicas, no son lo mismo. Ya es algo distinto. Las interacciones de Van der Waals son lo que técnicamente se llaman dipolos, o sea, interacción dipolo-dipolo, ¿ya? Una Van der Waals es una interacción dipolo-dipolo inducido transitorio. Tiene este nombre medio largo, pero es importante de retener el nombre. Dipolo-dipolo inducido transitorio. Ya lo voy a explicar ahora. No es lo mismo que hidrofóbico y las interacciones de Van der Waals son muy débiles y no las consideramos para el diseño de fármacos. ¿Por qué? Porque todos los fármacos tienen interacciones de Van der Waals con las proteínas. Entonces, como siempre van a tener y como son tan débiles, no las vamos a considerar. No vamos a calcularlas, no vamos a medir distancia ni nada, ¿ya? Pero basta decir que conceptualmente no es lo mismo que una interacción hidrofóbica, así que cuidado en la prueba. Son dipolos inducidos transitorios. Ahí tengo este animalito para explicar algo, ¿ya? Vean los valores de energía, lo bajos que son. 0,1 hasta 1 máximo kilocaloría mol. Y tenemos que se mueven en el rango de 4 a 6 angstrom. Si la distancia es menor a 4 angstrom, hay repulsión estérica. Eso se llama repulsión estérica. Y si la distancia es mayor a 6 angstrom, la fuerza de interacción se pierde. Por eso que ahí dice no se observan a más de 6 angstrom. Ya, entonces estos Van der Waals son así, miren. Entonces acá esto es el ejemplo del butano. Gas licuado. Esto está acá, yo sé que esto no tiene nada que ver con proteínas, pero está acá para explicar el concepto de qué es una interacción de Van der Waals. El butano es un gas a temperatura ambiente, es el gas principal del gas licuado, combustible. Pero la pregunta es, si es un gas
¿Por qué lo podemos licuar? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué uno lo comprime? Está comprimido dentro del balón. Sí, pero yo también puedo tener gas comprimido. También existen gases comprimidos y que siguen siendo gases. ¿Por qué al comprimirlo pasó a estado líquido? Porque cuando uno lo comprime, las moléculas se acercan tanto que se forma esto. En fracciones de segundo, o sea, estos ocurren en escalas de tiempo muy bajas. Estas son escalas de tiempo extremadamente pequeñas. Ya podríamos hablar de nanosegundos de tiempo. O sea, son fracciones de tiempo infinitesimales en que un butano se acerca a otro butano y los electrones de esta superficie, representados por delta menos, en una fracción de segundo repelen a los electrones del butano que está aquí al lado, haciendo que estos electrones se vayan para la otra cara y aquí queda positivo. Entonces, si en esa fracción de segundo yo tengo que esto es negativo y esto quedó positivo, ¿qué va a ocurrir ahí? Una atracción dipolo-dipolo transitoria que se pierde otra vez en una fracción de segundo, pero después se genera en otra fracción de segundo y después se pierde, y así la sumatoria de todo eso hace que eso ahora tenga, la sumatoria es atractiva y por eso pasamos a estado líquido, ¿ya? Entonces, eso es interacción de Van der Waals y eso no tiene nada que ver con que se están expulsando moléculas de agua de entre medio. Ya no está ese concepto de eliminar el agua, que se libera entropía y hay una atracción hidrofóbica. Eso no es hidrofóbico, eso es un dipolo-dipolo transitorio. En las interacciones hidrofóbicas no hay dipolo-dipolo transitorio. Ya, así que mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, y el animal ahí, para que no se le olvide más que teníamos en la anterior, creo que se llaman yecos. De hecho, no sé si han visto los matamoscas que venden ahora en la plaza de Viña. Hay unos matamoscas eléctricos. ¿Lo han visto? Que son entretenidos. Bueno, esos matamoscas se llaman yecos. Y ahí por este efecto de que se pega la mosca ahí con el golpe eléctrico que recibe. Bueno, la idea de el yeco es me parece que son anfibios. Esto no está al revés, esto es un vidrio y el animal puede caminar sobre el vidrio completamente invertido y no se cae. Y uno dice, ¿y qué interacción está haciendo entre las... Porque a nivel molecular se ha estudiado, ya que aquí tienen las patas, no tiene pegamento, no libera una sustancia química pegajosa y que deja, no está liberando un sudor o algo así, sino que no libera nada. Bueno, molecularmente, lo que se ha, hasta el momento, lo que se sabe es que estos son interacciones de Van der Waals. Alguien puede decir, ¿y no puede ser interacción hidrofóbica? No, pues aquí no hay agua, esto es vidrio con la superficie del animal. No hay un agua que fue desplazada ya para favorecer la interacción. No, son dos materiales secos interactuando y el animal, la sumatoria de todas esas interacciones de Van der Waals hace que quede completamente adherido al vidrio. Sorprendente, ya un ejemplo inolvidable sobre lo que es una interacción de Van der Waals.